Bueno, la bibliografía para este periodo histórico es de Pedro Paz, Cambios en la economía mundial y sus efectos en las modificaciones de la economía argentina. Eso figura en el programa tal cual está, y está en el link que subimos eh, el lunes o el martes, ¿sí? Donde está toda la bibliografía obligatoria de la cátedra. Bueno, el escenario mundial en el cual nos encontramos en esta etapa, que es de 1850, 1860 hasta 1916 principalmente, que se denomina la etapa del modelo de acumulación agroexportador, ¿sí? Es, como vimos en la clase que analizamos un poco la historia del capitalismo, en el escenario del mundial del capitalismo está terminando el periodo que se denomina Revolución Industrial y en el apogeo del capitalismo, ¿sí? Que son periodos de gran crecimiento de las economías mundiales europeas, ¿no? De hecho, que empiezan a mundializar su efecto en el mundo. Como referencias, en 1853 se sanciona la Constitución Argentina, en 1879 la campaña del desierto, ¿sí? Desde 1860 en adelante arranca un extenso periodo de proceso de inmigración europea, ¿sí? Gente europea, personas, hombres y mujeres y niños, niñes europeas que venían a vivir, que se mudan, que se mueven en el mundo, destino América del Norte o América del Sur. Principalmente en Argentina, la composición es mayoritariamente italiana y española, pero es un periodo que dura prácticamente todo este periodo analizado históricamente, ¿sí? Que después vamos a ver que es de envergadura muy relevante. Hacia más o menos el final del periodo donde prevalece el sector agroexportador, se sanciona la ley Sáenz Peña, así que es la ley que que hace el voto secreto, ¿sí? Entre 1914 y 1916 se da la primera gran guerra, la Primera Guerra Mundial, y en 1916 asciende al poder Hipólito Yrigoyen del partido radical, la UCR. Bueno, en este periodo Argentina se inserta la economía mundial, ¿sí? En la división internacional del trabajo se inserta como agroexportador. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, que los productos que produce y vende al exterior son productos agropecuarios, derivados de la producción de los recursos naturales. Por eso también a veces se le dice que fue una etapa primarizada, ¿no? Porque se relaciona con el mundo a través de la venta de productos primarios. Carne frigorífica, lana, cuero, maíz y trigo mayoritariamente. Como rasgos generales se da una gran expansión de la frontera agrícola. ¿Eso qué sería? Bueno, vieron que mencionamos la campaña del desierto. La frontera agrícola se refiere a la cantidad o la extensión de la producción agrícola en tierra argentina. El proceso de la campaña del desierto fue, en realidad, uno pone fecha, en la última campaña, la de Roca, que fue quizás la más renombrada, cruel, y bueno, que hay un montón de cuestiones para analizar de lo que fue esa campaña, pero en definitiva los efectos del modelo agroexportador y de una Argentina que podía producir, hizo una gran extensión de la cantidad de tierras que se podían explotar para producir maíz, trigo, ganado vacuno, etc. El movimiento inmigratorio, que ya lo mencionamos, una gran afluencia de inmigrantes, y se produce la inversión extranjera en las líneas ferroviarias que eran necesarias para conectar toda esa vasta y nueva tierra de la Pampa húmeda del sur de la provincia de Buenos Aires. Se conecta con líneas ferroviarias y llegan inversiones de ferrocarriles extranjeros como para poder colectar la producción y llevarla al puerto de Buenos Aires. Este mismo periodo está marcado por transformaciones en la estructura, ¿sí? Ya sea lo que es a nivel de transporte y facilidades portuarias, extremadamente necesarias para este periodo, ¿no? En el cual
el capitalismo lo que hacía en Argentina era producir productos primarios y llevarlos al puerto, ¿no? Entonces era necesaria la inversión en transporte y facilidades portuarias. Sistema de comunicaciones, facilidades de comercialización, ¿no? Para poder comercializar la carne se construyeron frigoríficos, almacenes, el montaje también de una estructura comercial, financiera, de seguros, de bolsas para negociar, todo necesario para poder llevar a cabo este tipo de transacciones internacionales. En lo que respecta al impacto en lo que fue los salarios de este proceso de inmigración, este proceso histórico se da al simultáneo con un proceso de Europa que exporta personas, ¿no? Y de un capitalismo que buscaba, como vimos, para poder sostener la revolución industrial y ese gran crecimiento, la necesidad de obtener insumos para sus industrias y alimentos. Para Argentina eso significó una gran necesidad de mano de obra para poder explotar estas nuevas tierras, esta nueva frontera de producción, ¿sí? Y para poder captar dice el autor que, bueno, que se da una suerte de competencia entre los distintos países periféricos o que estaban insertándose mundialmente en la producción primaria para exportar, de una competencia de mano de obra que venía del viejo continente, de Europa. Por eso dice que, bueno, que los salarios en este proceso, por lo menos hasta fines del siglo, hasta principios de 1900, los salarios eran competitivos a nivel internacional, eran elevados. Y además era una nueva modalidad de remuneración de salario monetizado, con lo cual contribuyó a una economía más monetizada. Todo nueva mano de obra agropecuaria recibía un salario monetizado y eso significa un nuevo mercado interno monetizado que va surgiendo. Este sector agroexportador no solo, digamos, influye en la estructura económica y social desde la implantación de lo que son las vías ferroviarias, los puertos, sino que además de eso genera todos unos efectos indirectos o demanda nuevos servicios de comercialización, de transporte, financieros y actividades manufactureras vinculados a lo que empezaría a ser el consumo de una nueva población que llega a la Argentina, ¿sí? Así como necesidades del sector agroexportador directamente. Para que uno se dé una idea más o menos del impacto que tuvo esta transformación demográfica, este proceso migratorio, las cifras hablan de que entre 1860 y 1920 entraron 4.8 millones de personas que venían del continente europeo, que llegan a la Argentina. Para que nos demos una idea, perdón, muy cortito, pero para que nos demos una idea, el primer censo nacional que se hizo en 1869, o sea, ahí al principio más o menos de este periodo, Argentina tenía 1.800.000 habitantes. 1.800.000 era el total de Argentina. Fíjense que llegan 4.800.000 de inmigrantes. Claro, a lo largo de 60 años, pero quiero decir para que se entienda la magnitud, nada más. Muchas gracias. Bien. Como veníamos diciendo, este sector agroexportador, o el sector vinculado con la exportación de productos primarios, genera entonces un influjo de inversiones que monetizan la economía, ¿no? Es un influjo de dinero que empieza a distribuirse entre todas las distintas personas o empresas que participan de este proceso. Se distribuye entre ganancias, rentas y salario, como vimos que se compone el ingreso, ¿no? Crea entonces, además, dice el autor, bueno, una agricultura moderna, de tipo capitalista, ¿no? Capitalista que sería, bueno, con la lógica de obtener un excedente, y capitalista en la búsqueda constante de incrementar la productividad, ¿no? Por eso habla de capacidad técnica, ya sea en la mano de obra,
que necesitaba utilizar maquinaria más moderna, así como también la capacidad técnica de las mismas herramientas que se utilizaban en el proceso. Y además esto genera un impacto, ahí hay un error que después hay que corregir, un impacto en los hábitos de consumo, ¿no? Al generar este nuevo sector que crece y genera más ingreso, más valor en la economía, va cambiando los patrones de consumo, que vamos a ver que termina influenciando en el desarrollo de un montón de sectores que se van vinculando con el crecimiento del sector agroexportador. Bueno, el desarrollo del ferrocarril, que aparte de, bueno, de permitir transportar lo que se extraía de la tierra, integra el país, dice el autor, ¿no? Es decir, un país que estaba comunicado a través de caminos de tierra, mal comunicado y demás, de repente empieza a tener un abanico de todas líneas ferroviarias que van desde el interior de la Pampa Húmeda hacia el puerto de Buenos Aires, y que se comunican entre sí, ¿no? Lo cual genera mucho más dinamismo también y posibilidades. Bueno, insumos, maquinarias, herramientas y servicios que estimulan el desarrollo de nuevos sectores, así como también lo que es comunicaciones, finanzas. Todo este abanico de influencias que tiene el sector agroexportador, la extracción de productos primarios, va desarrollando un mercado interno que va creciendo. Ahora bien, bueno, ¿cuál fue la función del Estado en este proceso? Bueno, el Estado, Argentina se constituye como Estado en 1810 más o menos, y va constituyéndose, es un proceso histórico que lleva sus años, ¿no? Vimos que hacia 1850-53 se sanciona la primera Constitución, ¿sí? Pero bueno, el Estado cumple un rol central en lo que fue la legitimación de la clase terrateniente. ¿Qué sería la clase terrateniente? Es un grupo de personas, de ciudadanos argentinos, que fueron obteniendo la propiedad de la tierra, de la Pampa Húmeda, ¿sí? Y eso es legitimado a través del Estado. Representa, dice, los intereses de los terratenientes y del capital extranjero. El capital extranjero, ¿cómo llega al país? ¿De qué manera llega? Aparte de empréstitos desde el principio del siglo ya. El capital extranjero llega a hacer las inversiones del ferrocarril, llega también a explotar los servicios públicos, ¿sí? Las ciudades iban creciendo, cada vez más personas, y los servicios públicos son cada vez más necesarios. El capital extranjero se aloja también ahí. Trae maquinaria que en Argentina no existía, necesaria para poder proveer de agua, de electricidad, servicios públicos generales, limpieza, todo lo que fuera necesario para ciudades cada vez más grandes, ¿sí? Para una población más grande. También el Estado, bueno, tiene un rol central en extender la frontera agrícola, ¿sí? Cuando uno analiza un sector, dice, bueno, ¿cuáles son los recursos que necesita este sector? El sector agroexportador necesitaba más tierra. Bueno, el Estado se encarga de poder lograr eso, ¿sí? Fomenta también el poblamiento, con políticas activas ya desde la década del 60, con lo que es el fomento de los colonos, ¿no? Donde se hacen distintas promociones para que ciudadanos europeos se alojen en tierras, tomen una parcela de tierra, las puedan poblar y las pongan a producir. Ese es un movimiento que es muy importante en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. También, bueno, el autor resalta el liberalismo, ¿no? En el sentido de que pudieran entrar las inversiones extranjeras, el liberalismo en lo que respecta a que ingresaran las mercancías que importaba de Inglaterra principalmente, y el liberalismo también en que la determinación de los precios con los cuales se exportaban eran los productos primarios que se exportaban eran determinados a través del mercado, oferta y demanda. Y finalmente, bueno, una política educacional, ahí sabemos que está la referencia de Sarmiento principalmente, como ícono de esta política para poder estructurar una nacionalidad. La estructura social está marcada entonces por, bueno, un grupo oligárquico terrateniente,
que se solidifica como la clase dirigente, ¿no? O sea, que es la que está también ejerciendo las funciones en el Estado. Surgen grupos medios dependientes del excedente del agroexportador, dice el autor. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros dijimos que este sector agroexportador tenía un montón de necesidades. Entre otras cuestiones, el Estado, la burocracia estatal crece mucho en este periodo. Y así también crece la planta de empleados públicos. Entonces hay un sector medio que pertenece a los empleados públicos, a un sector que crece de gran manera y que, lógicamente, el crecimiento del sector público está sostenido por esta actividad central del sector agroexportador. Y así también sectores urbanos de clase media ligados al sector agroexportador, pero que trabajan brindando servicios, ya sea en lo que es alimentación, lo que es empresas o mini empresas o talleres que hacen mantenimiento de maquinarias, y en lo que es el sector agropecuario o la población rural, surge también un nuevo sujeto que son los arrendatarios y los colonos, como decíamos. El arrendatario que alquilaba tierras para poder producir y que obtiene una diferencia entre el producto total, los insumos y lo que paga a la renta el dueño de la tierra. Por otro lado, el autor también destaca en la estructura social que si bien este es un periodo con gran inmigración y que uno ve en el surgimiento de hacia 1916 un gobierno radical que no representaba a los sectores conservadores que venían gobernando la Argentina desde 1850 en adelante, de todas maneras el autor dice que todavía no hay una clase obrera organizada masivamente, con conciencia de clase. Si bien desde fines del siglo XIX ya van surgiendo los primeros sindicatos y hay un montón de novedades en lo que respecta del mundo de la representación de los trabajadores, el autor dice que todavía en esta etapa no es relevante. En lo que es la industria, el sector agroexportador entonces dijimos que impulsa otras nuevas. Imprentas y editorial, construcción, frigoríficos, molinos. Los frigoríficos y los molinos están directamente vinculados con la agroexportación, ¿no? Es manufacturar productos extraídos de la tierra. Y estos nuevos sectores que van creciendo, obviamente generan ganancias y salarios que impulsan otros sectores, ¿no? Como vimos cuando Keynes explicaba la incidencia del multiplicador, ya sea del gasto, ya sea de la inversión o del consumo, estos nuevos sectores generan ganancias y salarios que son nuevamente volcados al mercado e incentivan nuevos sectores. Ahí es que se va diversificando también un poco la estructura social. Y surgen grupos industriales, ¿sí? Grupos ya de interés que empiezan a pujar por un Estado que también brinde protección a su industria y empieza a haber una discusión de cuál es el rol del Estado en la Argentina. De hecho, hacia fines de este periodo, ¿no? El periodo agroexportador, el autor dice que a partir de 1915-16 hay un periodo intermedio donde este surgimiento de industrias nacionales empieza a ser cada vez más relevante y ahí sí empieza a desarrollarse entonces una clase obrera y nuevas fuerzas políticas que buscan representarlo.